La condición de las mujeres en México oscila entre la libertad y el miedo. Batallas por la igualdad, la no violencia, la justicia salarial, la participación política. Son materia constante de la vida en una interminable lucha por la dignidad de todos los seres humanos. Mucho se ha avanzado en estas batallas, mucho es lo que falta. ¿Cuánto más habrá que luchar? ¿Cuánto más habrá que esperar? Queremos que esta noche nos acompañe la discusión sobre la realidad que viven las mujeres en México. No es un tema de celebraciones o días especiales en el calendario, es la demanda de las casi 64,000 mujeres que hay en nuestro país. Hoy lo abordaremos a fondo. Soy Julieta Mendoza, bienvenidos. A fondo con Julieta Mendoza. La problemática que vive la mujer mexicana tiene una raíz profunda, la inequidad que enfrenta en diversos ámbitos de la sociedad. Y aunque ha habido grandes avances, no se puede negar que estamos muy lejos, como sociedad, de alcanzar una verdadera igualdad de género. Incluso se registran retrocesos en temas relevantes como el de la atención a la salud o el laboral. Hoy hablaremos de los logros registrados en el reconocimiento de los derechos de las mujeres, sin descartar las situaciones de desventaja que prevalecen en la actividad productiva, en la seguridad social, en la educación, en la pobreza, en la vida política y en la lamentable violencia que se sigue ejerciendo contra ellas. Hoy tengo el gusto de saludar en este programa a tres expertos, a tres conocedores del tema. Vamos a platicar a fondo. Maestra Yamilet Ugalde Benavente, directora de Capacitación y Profesionalización del Instituto Nacional de las Mujeres. Gracias, Yamilet. Muchas gracias. Muchas gracias por esta invitación. Jorge Salas Boyoli. Él es fundador y director del bufete Sales Boyoli. Licenciado, ¿cómo estás, Jorge? Bienvenido. Bien, gracias. Muchas gracias. Y Anayeli Pérez Garrido, asesora jurídica del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, integrante de Justicia Pro Persona C. Muchas gracias, Ana. Gracias por la invitación. Pues a los tres, bienvenidos. Y pues recientemente se celebró el Día Internacional de la Mujer con todas las felicitaciones que de repente recibimos en los teléfonos, con toda la parafernalia, que una celebración. Pero la reflexión está en la conciencia que vive pues una sociedad respecto a las mujeres. Por eso este programa, y es un programa que tendría que ser cotidiano en distintos órdenes o en distintos escenarios. Es una reflexión constante el tema de la vida actual de las mujeres en este México. ¿Qué opinas de esto, Yamilet? Bueno, pues yo creo que es una muy buena punto de entrada en esta discusión de fondo sobre el tema de las mujeres. Reconocer que se trata de un momento para analizar, para avanzar en la conciencia sobre la problemática que enfrentamos las mujeres, discutir a fondo las razones que explican las condiciones de desigualdad y desventaja en la que estamos mayoritariamente las mujeres en México y en muchas otras partes del mundo. Así que pues yo celebro muchísimo esta forma de aproximarse al problema. Y porque ha sido también en las redes sociales, mucho se ha dicho, no me feliciten, vamos a conmemorar, ¿no? Porque es también el sentido originario de la propia fecha del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres. Y dices bien, y bueno, tener a un hombre en esta mesa significa mucho. Nos hubiera encantado tener otras voces, pero a ver, la mejor es la opinión personal, Jorge. Me encanta que tú tienes un tema muy establecido respecto de las mujeres. Pero antes de comenzar, alejemos la imagen de la mujer dulce, la abuelita feliz, la mujer que está en su casa. ¿Qué es la mujer en este México del siglo XXI, Jorge? La mujer en el siglo XXI es un gran reto para la política, un gran reto para el mundo laboral, un gran reto para las familias. Creo que la mujer está en una situación histórica en la que no ha estado nunca, no se encuentra en una situación similar, ¿no? Con unas grandes capacidades, más preparada que los hombres según datos estadísticos de los que vamos a platicar, con el reto de sacar adelante una familia, viendo a la familia como una institución fundamental que hoy es atacada en diversos frentes, pero con la gran necesidad también de insertarse en la vida social y productiva del mundo, ¿no? Pero desde una posición diferente
a la que históricamente y quizá injustamente se le ha puesto. Definitivamente es increíble que a estas alturas sigamos discutiendo el papel de la mujer, ¿no te parece, Ana? Pues sí. Y es una constante. Pues es un poco desconocer los diferentes ámbitos de participación en los que las mujeres han pues alcanzado, porque en realidad no es una no se le ha otorgado a la mujer los derechos, sino que se han luchado durante siglos, y que es en las últimas décadas en las que vemos cambios realmente sustantivos en cuanto a la participación de las mujeres en los diferentes ámbitos, tanto económicos, políticos, sociales, culturales, deportivos, en todos, ¿no? Pero que también en este siglo enfrentamos como pues un cuestionamiento también sobre, o sea, que nos llevan a pensar sobre el alcance de esos avances, que también se contrastan con los temas de violencia, ¿no? Y que a pesar de que tenemos todos estos derechos ya que podemos ejercer, a diferencia de otros siglos, nos enfrentamos también a diferentes formas de violencia que, si bien existen desde siempre, ahora vemos con mayor preocupación por el incremento y por la falta de respuesta también a esas situaciones, ¿no? Es que son tantas cosas, y dices bien, la mujer en distintos ámbitos. Hablamos de fortalezas, de retos, pero la mujer, que ahora es el sostén de la familia de una manera cada vez más vista, más aceptada y menos remunerada. Ese es el primer acercamiento con la realidad de la mujer. ¿Qué pasa con la diferencia de las mujeres y los hombres en la sociedad? Hablemos de la mujer en la economía, en el trabajo, pero desde sus retos personales. Adelante, maestra. Bueno, yo quisiera señalar, hay que tener claro que el 43% de las mujeres mexicanas de más de 15 años están insertas en el mercado laboral. O sea, tenemos una mitad que no participa del mercado laboral, y la manera en que participamos de ese mercado laboral reproduce ciertas desigualdades, porque quiere decir, las mujeres de ese 42%, el 22%, casi 23%, estamos en actividades de servicios personales, ¿no? O en actividades de cuenta propia, es decir, no estamos de lleno en aspectos formales o en empleos formales, lo cual tiene una repercusión en aspectos de la seguridad social, tiene una repercusión en aspectos de cierto tipo de protección sobre derechos laborales, y tiene que ver esa participación, o sea, estamos participando de esa manera por razones que tienen que ver con la sobrecarga del trabajo doméstico, con problemáticas, digamos, de discriminación, de estereotipos sobre la segregación ocupacional del trabajo. O sea, estamos, digamos, ciertamente, planteaba Jorge, es un reto, me gusta la definición, porque sí, es un reto para las políticas, para el Estado, para la sociedad, para las familias, para las mujeres mismas, es un reto muy importante, pero ese reto implica desarrollar políticas que favorezcan la conciliación del trabajo familiar, personal, doméstico. Ese reto implica desarrollar políticas de protección. Absolutamente. Ese reto implica transformar los estereotipos que condicionan la manera como las mujeres ingresamos al mercado laboral. Transformar, digamos, las condiciones de seguridad y transformar ciertamente, como ya lo señalaba Anayeli, el tema de la violencia. Es que en el mercado laboral se expresa básicamente en acoso y hostigamiento sexual y otras formas de la violencia laboral, digamos, pero que estamos frente a una condición de cambios muy profundos por la incorporación y los cambios que está provocando la mujer en el entorno familiar y en la vida social. ¿Qué hay que hacer? Porque dices bien, y voy contigo, Jorge, antes de preguntarle a Nayeli, pues respecto de la problemática política, social, justicia, pero dice bien Yamilet, o sea, es momento de cambios, pero el estereotipo, el estigma a la hora de contratar, y no estamos hablando de una moda, pero recientemente se ha expresado pues en movimientos, en tendencias, en redes sociales, y es un movimiento global. No quedarse callado y denunciar el acoso, por ejemplo. Esto no inhibe, no estereotipa y no podría en algún momento ser
pues peligroso y hasta contraproducente para las contrataciones de las mujeres? Sí, hay un riesgo importante derivado de esta especie de movimiento pendular que estamos viviendo, ¿no? Da la impresión que todo esto estaba oculto, enterrado, escondido. Todos sabían que ocurría, pero no había como esta corriente global que estamos viviendo de denunciar. Y un riesgo natural es que esto termine desincentivando la contratación de mujeres. Claro. Como riesgo existe, como contingencia existe, pero yo creo que hay un error de planteamiento. Es decir, primero, no podríamos encapsular este tema solo a la discriminación o al acoso, ni tampoco solo a México. Quiero hablar desde la lógica del área de experiencia de nosotros, que tiene que ver con la igualdad salarial, por ejemplo. Se están lanzando muchas legislaciones a nivel mundial tratando de forzar la igualdad salarial. Y lo justo, ¿no? Lo sí, legítimo. Y suena muy bien y es muy atractivo y es hasta políticamente correcto, ¿no? Y en un año electoral y en el mes de marzo lanzar estas iniciativas, pues es muy sugerente. Pero creo que se ataca el síntoma y no la enfermedad. Las mujeres no ganan menos solo por el acoso o solo por la discriminación. No, me parece que eso tendría que estar distinto, Sí, ¿no? Son sí, dos las temas mujeres ganan independientes. menos por muchas razones. Primero, porque trabajan menos horas. Este es un dato interesante. En Estados Unidos y en Occidente en general se mide mucho. En México todavía tenemos mucha tarea pendiente para medir el tema femenino desde la lógica de la productividad, no desde la lógica de la violencia y desde la lógica criminal, donde hay un montón de estadísticas, pero en la lógica laboral las estadísticas son bien limitadas. Sin embargo, la mujer trabaja en promedio 10 horas menos a la semana que el hombre. Hablo de trabajo remunerado. Entonces, la primera razón por la que las mujeres ganan menos no solo es por discriminación o no solo es porque son acosadas. La primera razón es porque deciden laborar menos horas. Y esto es algo muy valioso y digno de reconocerse. A veces se aborda el tema desde la lógica de la mujer no le dan oportunidad de trabajar más, pero es que hay mujeres que quieren trabajar menos horas. Bueno, que están dispuestas a trabajar pero, menos horas con la ventaja de poder atender o tener que atender a la familia, a los hijos, por una decisión propia. Y a veces se olvida esa parte. Ese es el tema. Ese es el Sí, tema. yo lo sé. Y no es la única causa. La otra causa Ese es el es el tema, paréntesis laboral. Las mujeres también deciden tener hijos y eso les genera que pierdan, déjame decirlo así, horas de vuelo en el mundo laboral. Y Claro, el tener menos experiencia en el es mundo que laboral me se parece- penaliza. me No parece digo que esté bien o esté que mal, ahí- se no está penaliza. perfecto. Y no perdamos ese punto, nos estacionamos ahí. Porque creo, y quiero escucharte también a ti, Yamilet, que nosotros pretendemos que la igualdad también sea repartida en cuestión de hijos y sin una vis feminista, nada de eso. No queremos enarbolar un feminismo extremo, sino la paridad desde la casa, ¿no te parece? Pues es que justo esa es la base de la desigualdad y de la discriminación contra las mujeres. El que alguien o un sistema patriarcal nos dijo que nuestro destino, nuestro origen y nuestra única misión en la vida era cuidar a los hijos, ¿no? Y quedarse en casa y las labores domésticas. Y que esas tareas que no es... el feminismo no critica esas tareas o que las feministas no cuidan a los hijos e hijas, sino que esas tareas son de la humanidad, no de las mujeres, ¿no? Y finalmente, cómo está dividida nuestra sociedad. Estamos de regreso, esto es A Fondo, hoy estamos hablando de las mujeres, la situación de las mujeres. Y bueno, aquí hay un punto de discusión, lo decíamos Jorge, Yamilet, tú ibas a abonar con lo que había dicho Ana en el segmento pasado respecto de esta tradición y de este, no sé si estereotipo o manera de vivir en nuestra sociedad. Porque es una cosa global, ¿no? Sí, yo creo que estábamos fuera de foco hablando y discutiendo. Yo creo que hay varias cosas que habría que retomar, ¿no? Yo primero creo que sobre los datos de la brecha salarial, hasta donde yo tengo entendido, el dato se mide misma cantidad de trabajos,
en el mismo nivel, medimos la diferencia salarial, ¿no? Por supuesto que hay datos que son agregados y entrar a ver las condiciones particulares, ciertamente tendríamos que ver qué pasa con el sector comercio, qué pasa con el sector servicios, qué pasa para tener por diferencias de edad, etcétera, ¿no? Yo entiendo, por ejemplo, que entre las mujeres de más alto nivel de escolaridad, la brecha salarial es muy alta, ¿no? Como es muy alta la brecha salarial entre las mujeres de muy baja escolaridad, las razones son distintas. En uno es el techo de cristal que no me deja subir y en otro es el piso pegajoso que no me deja despegar, ¿no? Eso por un lado, yo creo que ahí podríamos discutir y no tenemos todos los datos aquí para entrar a ese tema. Pero a mí me parece que lo de fondo es ciertamente la discusión sobre la elección, ¿no? Es decir, Jorge dice, las mujeres deciden tener hijos como si fuera una sola decisión de las mujeres. O las mujeres deciden, ciertamente las mujeres trabajamos menos tiempo que los hombres, pero no es solo una decisión racional de que quiero estar en mi casa más tiempo. Las mujeres tenemos 28.8 horas a la semana dedicadas al trabajo de cuidado. ¿Cuánto tiempo dedican los hombres al mismo trabajo? 12.2 horas. O sea, me vas a decir si esas 10 horas que trabajamos menos es solo un asunto de decisión racional. Es un tema, ¿quién hace la tarea? ¿No? ¿Quién establece? Y eso que el patrón de incorporación de las mujeres al mercado laboral ha cambiado. Hace unos años atrás, las mujeres ciertamente, cuando empezaba el ciclo reproductivo, dejábamos de participar en el mercado laboral y luego volvíamos y ciertamente eso tiene un efecto, digamos, en la acumulación, en la profesionalización, etcétera. Hoy las mujeres hacemos las dos cosas, trabajamos y estamos en eso porque ciertamente las necesidades económicas de las familias han cambiado, han aumentado. Y no solo de las familias, el Estado también ha retirado algunos de los servicios, de servicios que tienen que ver con el bienestar familiar. Y entonces, ¿cómo lo sustituyen las familias? Pues con trabajo. ¿Y con trabajo del cual? Del que no se paga, del trabajo no remunerado de las mujeres, ¿no? Entonces, es una condición de desigualdad que yo creo que si la vemos desde otro punto de vista, podemos entrar, digamos, a valorar realmente qué políticas tendríamos que hacer para garantizar una mayor igualdad salarial. Jorge. Decía al inicio de mi intervención pasada que lo que creo que hay es un error del planteamiento. Hay un planteamiento que tiene que ver con la célula de la sociedad, con la familia. Este tema no se va a solucionar con leyes para evitar la discriminación y no se va a solucionar con leyes que promuevan la igualdad salarial. No alcanza con eso. Estoy de acuerdo. Sí hay información para la brecha salarial, les platico. Conforme a información del INEGI, una mujer gana 4 centavos menos que un hombre. Es información del INEGI. Yo sé que dicen que hay mentiritas, mentirotas y estadísticas, ¿no? Hay que escarbarle luego a las estadísticas por todo el tema de la informalidad. Hay que darle un voto de confianza, sí. Pero hay otro dato más interesante, el de la OCDE, donde México forma parte. Y eso demuestra que no es un tema de México nada más. La brecha salarial es de 17%. Es mucho. Quiere decir que un hombre gana 17% más que una mujer. Por el mismo trabajo. En igualdad pero de ahí circunstancias. lo tienes en promedio, porque en algunos sectores pues, la brecha es mayor. No hay otra forma de medir, ¿no? Si no es con un promedio. Yo creo que aquí están países que admiramos como referentes, como Islandia, o están países como Alemania, que tiene una brecha salarial superior a la de la media europea. Entonces, me parece que sí hay un error de planteamiento. O sea, estamos en la gloria respecto de otros países. Pues sí, y a lo mejor alguien palidecer, se volvería pálido cuando viera nuestros datos. Sí, claro. Y tienes mucha razón cuando hay que revisar qué parte de México, porque México pues es un país que se mueve a 3 velocidades, ¿verdad? Partes con tasas asiáticas, partes donde parece que están olvidadas, y entonces habría que revisar. Pero se tiene que partir de algo, Yo lo que creo es que también el planteamiento debe contar con la libertad de la mujer y de la pareja. Y luego se olvida esa parte, debe contar con la libertad para tener hijos, para quedarme en la casa trabajando y entender que el trabajo de la casa es un trabajo que no está remunerado, pero que permite al hombre potenciar sus capacidades económicas y a lo mejor concebir a la mujer, quizá malamente, como un complemento de la economía familiar. Cada situación es diferente, pero me parece que hay que verlo de manera integral. A veces el verlo con una visión aislada de simplemente hay una discriminación,
creo que nos impide ver el problema de forma integral. Me parece que las iniciativas también se tienen que plantear desde la lógica de reformular la manera en que se trabaja. Se tiene que reformular la manera en que se trabaja y eso implica, por ejemplo, empatar los horarios laborales con los horarios escolares, por ejemplo. Ay, eso sería el mundo ideal, Y ¿no? entonces dejarnos de ceremonias muy bonitas donde va tu jefa a la ceremonia y se planta con el presidente y se toman la foto, ¿verdad? Y hacer cambios de verdad mucho más profundos. No es un tema sencillo, ni se va a arreglar en un mes, ni en 2 meses, ni en un año, ni en un sexenio. Pero eso podría ser. Y luego, los empleadores también tienen que dar incentivos para la flexibilidad. Hay mujeres que prefieren ganar menos a cambio de trabajar y poder tener flexibilidad. Para estar con los Voluntaria o involuntariamente, pero porque tienen o quieren atender a los hijos. También hay mujeres que quieren atender a los hijos, ¿eh? No solo que tienen que atender a los hijos. Entonces, sí me parece que hay que verlo de manera integral. Los empleadores no debieran tener incentivos para emplear mujeres, pero a lo mejor poner un incentivo temporal para que los empleadores nos convenzamos de las bondades que tiene tener una mujer en términos de estructura mental, de equilibrio, de ese tono, de ese toque que ponen, Ese me es parece el que es punto valiosísimo, ¿no? Los trabajos en las escuelas para las mujeres son peleadísimos en las instituciones académicas. ¿Son los mejores remunerados? No, no son los mejores remunerados. Pero se tiene toda la empatía de los ciclos escolares de los hijos, los horarios de los hijos, y entonces son trabajos muy demandados. Entonces creo que hay que ver el asunto más de una forma integral y coincido en que es una participación de los empleadores, de la economía y del mismo gobierno. Sí, hay que atajarlo de distintas maneras, pero si solo lo abordamos con la lógica de la discriminación, que es un tema importante y delicado, o solo desde la lógica del acoso, me parece que no estamos atacando el problema de forma integral. Me parece muy bien. Pero yo quisiera solamente replantear, porque no es un tema, o sea, el abordaje integral es entender cuáles son las condiciones de inserción laboral de mujeres y de hombres. Esas son las condiciones. Y también reconocer que hay un piso de desigualdad entre mujeres y hombres en esa inserción, ¿no? Efectivamente no está en el tema. Claro que pueden haber mujeres que deseen tener hijos, eso no es la discusión. Creo que es importante sacarlo de ahí porque se contraponen como valores. Y reclamar y poner el acento en el tema de las condiciones, de la discriminación, porque ¿qué está de fondo? Está de fondo las condiciones, quién hace el trabajo de cuidado, quién hace el trabajo doméstico, quién hace. Eso significa condiciones de igualdad para elegir. No. Hablando de libertad, Pero entonces es un tema de familia, no de economía laboral. es un tema de condiciones sociales. Muy bien, y ese se es un ataja tema desde la de familia. Vamos a darle la palabra a Nayeli de esta discusión, porque dicen bien, y yo coincido con ambos, venimos de la raíz, de un estigma, de una tradición, a lo mejor en regiones de usos y costumbres, pero cambiar la visión del seno familiar, de mi hijita, sírvela a tu hermano, y desde ahí se desprenden muchos patrones. ¿Qué hay respecto de esto? Pues yo creo que es un tema de educación y es un problema social, no familiar, ¿no? O sea, no es un tema de decisión y volvemos al entrecomillado de libertades, porque la cultura nos educa a las mujeres para tener un camino y un futuro, y ese es el destino que te marcan con los juguetes desde que eres niña, y todo el tiempo te lo marca una sociedad que es patriarcal y que está construida por y para los hombres. O sea, creo que esa es la realidad. Entonces, esas decisiones, entre comillas, libres, pues realmente se las cuestionamos, porque en un mundo donde todo el tiempo te dicen tú tienes que ser la madre cariñosa, porque también tiene sus estereotipos, y eso es cuando tengas hijos es tu máximo, eres una mujer plena, pues claro que eso es parte de nuestro ser, ¿no? Entonces yo creo que sí tiene que ver con el cuestionamiento de muchas otras instituciones y la estructura social, de qué importancia le dan al cuidado o a las labores domésticas y familiares. Si es un tema de economía, si es un tema de, bueno, si tenemos la decisión, hombres y mujeres, de participar en el ámbito laboral o político, etcétera, ¿quién va a ser
o quién se va a hacer cargo de esas labores domésticas o de cuidado. Claro. Y si el Estado nos está dando las facilidades a hombres y mujeres en igualdad de condiciones para que pues yo tenga a mis hijos en un horario escolar que me permite a mí desarrollarme como hombre o como mujer en igualdad de condiciones. O sea, yo creo que no es una decisión meramente familiar, y si lo acotamos a eso, pues tenemos que cuestionar todos los prejuicios que existen en la constitución de una familia y de quién toma las decisiones y sobre qué se toman las decisiones. O sea, simplemente es como un ejemplo o sea, que es real, ¿no? O sea, cuando una mujer tiene una mejor condición laboral y tiene que cambiar su domicilio, es mucho más difícil que la familia, que el esposo, o sea, vaya con ella, ¿no? Siga Y la la mujer sí y al sigue. revés, es todo el tiempo, ¿no? Eso es una diferencia que no tendría por qué ser si el beneficio es familiar o la decisión es interna. Es una cuestión de estereotipos que nos mantiene y nos define como sociedad. Y entre más estereotipos haya en nuestra sociedad, más machista sea nuestra sociedad, pues más arraigado o más lento será la... Como lo mismo, pero ya al aire por falta mismo. Ya está. Mujeres destacadas y en distintos ámbitos de nuestro país, bueno, es una lista interminable. Hablamos de mujeres escritoras, artistas plásticas, mujeres en la política también. Recordemos pues a la primera gobernadora de Colima, fue Colima la primera mujer que gobernó un estado de la República Mexicana, pero siempre hemos sido consideradas, pues esto, el privilegio de ser mujer, y se asocia con la dulzura, con la tranquilidad, la pasividad, y la igualdad que se reclama es ser concebida, ser aceptada como un sujeto, que puede aportar a la economía, que tiene legitimidad laboral, social y percibido con todas las acepciones que una sociedad te puede permitir. Pero bueno, hablemos de la mujer en estos rubros, en la seguridad, en la política. Hablamos ya del trabajo o del ámbito laboral, pero ¿qué pasa con las mujeres y el desarrollo en estos ámbitos? Sin perder de vista que también somos sujetos de violencia y por cuestiones de género, de acuerdo a los estudios y con toda la información que hay disponible hoy en día. ¿Quién quiere comenzar? Bueno, yo creo que hay también, este es un campo donde se manifiestan nuevamente condiciones de discriminación, aunque hay avances importantes porque hay una mayor participación de las mujeres en las instancias de toma de decisión, en el Congreso, en el Senado, en puestos de representación política, aunque hay una diferencia, ¿no? Entre, nuevamente, vamos y vemos en los puestos directivos, etcétera, encontramos diferencias importantes. Hay yo diría, hay un reconocimiento por la participación económica, política de las mujeres, y hay también un aspecto que a mí me parece que es importante y es un mayor consenso social por la agenda política que hemos planteado las mujeres en relación a muchos temas: la economía, el trabajo, los derechos, el arte, la participación, ¿no? La violencia, etcétera, ¿no? Entonces, me parece que es importante no solo por el aumento en el número, sino también porque cualitativamente la democracia mexicana gana en la medida en que entremos a resolver y a incorporar intereses de sectores particulares, como en el caso de las mujeres, y que entran a plantear formas distintas en relación a las políticas públicas, en relación a las formas de organización del trabajo, de las familias, que discutíamos en este tema, porque hay un reconocimiento importante de los temas que estamos planteando a las mujeres. Y bueno, no es menor que somos más de la mitad de la población en este país, Jorge, y entonces eso significa mucho. Las mujeres en distintos ámbitos, en distintas trincheras, queremos abarcar espacios, pero no haciendo una diferencia con el hombre o compitiendo con él, sino estamos reclamando igualdad. Sí, yo creo que la sociedad a nivel mundial tiene una hipoteca social con las mujeres. Claramente las mujeres añaden un valor en muchos ámbitos
y una forma de abordar los conflictos y de resolver los conflictos que solo responden al código genético de la mujer. Y entonces ahí hay una gran diferencia cuando participan en política, cuando participan en los consejos de administración de las compañías. Tú decías en la anterior participación que hay una sensibilidad incluso para contratar a las mujeres por un toque distinto. ¿Esto no se marca en un patrón de estereotipo? Sí, y como todo estereotipo tiene ventajas y desventajas, y opera para bien y opera para mal. Y este es un tema interesante. Pensaba cuando hablabas de las mujeres en política en Margaret Thatcher, ¿no? Tiene una frase... Por ejemplo, la dama de hierro, sí, ¿no? Sí, y era en los años 70. Y tenía una frase muy ilustrativa y decía que la democracia absoluta es la falta de liderazgo, ¿no? Una mujer fuerte en sus decisiones. Y pensaba también en este manifiesto que hubo en España, que quizá ustedes están enteradas, replicando un movimiento de una huelga de mujeres en 1975. ¿Qué pasaría si las mujeres no trabajaran, si las mujeres no consumieran y si las mujeres dejaran de cuidar a los demás? Yo creo que se paralizaría el mundo, ¿no? Definitivamente. Este manifiesto, que era una huelga general, evocando una huelga en Islandia en 1975, que trajo como consecuencia muchas conquistas a favor de la mujer. Y en España, pues franquista, y en todo este contexto político. Se trató de replicar el pasado 8 de marzo en España sin mucho éxito. Pero creo que el mensaje es interesante y la idea es interesante. Sin duda que la mujer añade un valor, pues por el equipo de fábrica, permítanme la expresión. Sí, me parece que es justo decir. Que no tiene el hombre y que le cambia el perfil a la sociedad. Pero creo que no podemos dejarle la responsabilidad al Estado para que cree un montón de leyes que, como por arte de magia y con un mesianismo legislativo, de repente todos vamos a cambiar. Yo pongo el foco en algo más ambicioso y más amplio, que es la familia. ¿Cómo educamos en la familia? ¿Cómo aprendemos a tratar a los hombres y a las mujeres? ¿Cómo hablamos de la igualdad de derechos? ¿Cómo hablamos de la igualdad de oportunidades, pero desde la familia? Si no se trabaja desde la familia y se respeta también la libertad de las mujeres, creo que no va a haber una legislación que alcance para este tema. La mujer en la sociedad, objeto de distintas intenciones, apreciaciones, pero el lamentable y el rostro que nos denigra como sociedad es la violencia que se ejerce contra las mujeres. En sus distintos aspectos, Jorge, porque no solamente hablamos de feminicidio, que es el fin último, ¿no? de esta agresión constante. Hablamos incluso de acoso laboral, se habla sexual. hasta de violencia financiera. Violencia ¿no? financiera, sí, claro, Sí, la violencia tiene distintos catálogo. rostros. ¿En qué momento nosotras como mujeres estamos? ¿Y hacia dónde hay que caminar? Bueno, yo creo que estamos justamente como país, no sé, como mujeres creo que tenemos diferentes niveles en el mundo, pero como país creo que estamos en una crisis, en medio de una crisis. En México se asesinan 7 mujeres diarias todos los días, ¿no? Y todos los días, y esos asesinatos de mujeres pues tienen que ver por su condición de género. Volvemos a la raíz de... Sí, o sea, sí, siempre claro. El cuestionamiento es, pero asesinan más a los hombres, sí, pero entre ellos se asesinan, ¿no? Y a las mujeres las asesinan los hombres, en su mayoría. Que nada más déjame interrumpirte para efectos didácticos con nuestro público. Sí, claro. Eso que ella llama condición de género es lo que él llama código genético de las mujeres. Y eso es el punto, eso es un gran punto de diferencia. ¿Por qué? Porque lo que estamos, exacto, y ahí sí tenemos una diferencia, digamos, de entrada conceptual y política en relación a esto. Humana. ¿Por qué? Pues no sé si humana, porque yo creo que la humanidad va en otra, o sea, lo humano es de otra cosa. Estamos hablando de cómo nos acercamos, digamos, a entender esto. Entonces, Anayeli dice, pues por la condición de género, es decir, por todo ese aprendizaje social que aprendemos. No es que las mujeres, porque tampoco no idealicemos, no me voy a robar la palabra porque estabas tú, pero sí. No idealicemos. También las mujeres en política somos malas, por decirlo así. O sea, no es que las mujeres por nuestro código genético, nuestra fábrica de software, como dijiste, ¿no? O sea, entramos, no es una condición natural, ¿no? Esa es una consideración muy importante. Esa condición de género cambia socialmente y ha cambiado a través de la historia. Y eso es un elemento de entrada didáctico importante de entender, porque si no, no podríamos pensar el cambio. Si no pensamos eso, ¿cómo vamos a pensar el cambio?
seguiríamos en la misma situación. Pero bueno, de apreciación. retomando esa diferencia que sí es una valoración o un análisis político que se ha hecho desde el feminismo, sobre todo en diferenciar valga la redundancia, la diferencia sexual y todo lo que se construye a lo largo de la vida de las personas, ¿no? Que eso es lo que justamente se cuestiona y cómo todos esos estereotipos, claro, parten o están basados en la idea de esas diferencias biológicas, pero que al final es una construcción social y que se relaciona con la violencia por el hecho de que te ubiquen, ¿no? Tu cuerpo de mujer. Pero se asesina a las mujeres por el Ajá. simple hecho de ser mujeres. Exacto, o sea que Nada más. pero eso es, digamos, lo que está detrás es justamente esa consideración de que las mujeres ni siquiera somos sujetas de derecho, ¿no? O que una persona tiene más derechos que otra y tiene el poder de, pues, tomarla, violarla, asesinarla y digamos, es como darle ese valor a la vida de las mujeres y no considerarlas personas en igualdad de circunstancias, ¿no? Y eso va, o sea, esa violencia extrema que es el feminicidio, pues lo puedes visibilizar o identificar desde temas, no lo quiero minimizar, pero a lo mejor, claro, no es lo mismo, no son los mismos efectos, pero el hecho o las motivaciones son las mismas cuando te acosan en la calle, por ejemplo. O sea, que alguien se toma el derecho de decirte algo sobre tu cuerpo porque pues tú eres un objeto, ¿no? Entonces, finalmente la violencia de género parte de la misma condición que es la desigualdad y el cómo nos concibe la sociedad y en su mayoría cómo se conciben los hombres a las mujeres como objeto, ¿no? Como objeto sexual. ¿En qué momento somos acosadas? Por ejemplo, en el ámbito laboral, Jorge. Bueno, el acoso tiene distintas modalidades y distintas formas. El acoso puede venir desde un trato de palabra diferente que ofende hasta el acoso sexual, que es una de las muchas modalidades, ¿no? Pedirle a alguien que se quede más tiempo a trabajar, darle un trato diferenciado, no darle un ascenso en el trabajo. Es un catálogo muy amplio. Incluso la diferencia en el salario. Sí, la diferencia en el salario de la que ya... Es que sí, igualito. Y tú replicarlo igualito, ¿eh? Estamos de regreso y el último bloque, pues lo vamos a dedicar para las conclusiones, que no vamos a concluir porque el tema es tan amplio y hemos hablado de tantos temas esta noche que me parece injusto tratar de hacer un corte de caja. Pero hablábamos de las diferencias entre hombres y mujeres, la aceptación del ser humano como tal, respetando la dignidad de Amilet. Ese es un punto en el que se quedó Jorge en el anterior segmento. Sí, y totalmente de acuerdo con esa opinión, es decir, de lo que se trata es de considerar la dignidad de las personas y la igualdad de derechos, ¿no? Esa efectivamente es una consideración. Yo creo que la diferencia que podríamos tener de pronto si las discusiones de manera general que hacemos en estos foros nos llevan es a entender que hay diferencias fisiológicas entre mujeres y hombres que no explican lo que las mujeres y los hombres somos. Pero sí son determinantes. No. No son Son determinantes. aprendizajes, ¿no? Es un poco, Son digamos... formas de abordar la realidad. Claro, y claro, a ti te ven con ciertos órganos genitales, entonces eres niña, y entonces te voy a educar como niña, eres un varoncito y te educo como socialmente. Y no lloras, pero puede y no ser, haces, porque sino además que- todas sí, las claro. discusiones sobre el tema del género, pues justamente salen Ahí parte. con personas que tienen órganos sexuales indiferenciados, por ejemplo, intrasexuales, y fueron educados como niños, como niñas, y se dan cuenta después que tienen una disonancia en relación con sus órganos genitales. Pero el aprendizaje fue suficiente para explicar lo que la persona es, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el punto, o sea, ese es un punto importante de aproximación. Otra cosa es la discusión, si entramos y la importancia de la familia, los cambios, dónde ponemos el énfasis, dónde eso yo creo que ahí efectivamente podríamos dar unas importantes debates, ¿no? Yo creo que decir además que pues cuando tú dices que mi jefa, la licenciada Lorena Cruz del Instituto Nacional de las Mujeres hace su evento, pues lo estamos haciendo justamente con la intención de promover políticas.
Sí, mi punto es que no alcanza con eso. Bueno, Definitivamente. pero No sin está eso bien, ¿eh? Es no plausible. podríamos solamente pensar que cambios individuales y en el ámbito de la educación y de la socialización podríamos llegar, porque además tardaríamos muchísimo. ¿Qué tendría que pasar? Estamos en la ronda de conclusiones, pero ¿qué tendría que pasar para que la sociedad en general entendiera que la situación de la mujer todavía, por eso este programa se llama así, las batallas que nos falta por ganar? Y no ganar porque no estamos siendo contrincantes de los hombres, no hay un divorcio absoluto en cuestión de género, sino hablamos de una igualdad y aceptación desde el ámbito social. ¿Qué tiene que pasar, Anayeli? Pues yo creo que es incidir en todos esos ámbitos, justamente, ¿no? Porque la sociedad la constituye no solamente la institución de la familia, sino la institución de las religiones, el gobierno, los medios de comunicación, donde esa diferencias o desigualdad de género persiste. Entonces, yo sí lo quiero focalizar nuevamente al tema del Estado, porque no es que se nos ocurra, sino que México y muchos países en el mundo firman tratados internacionales en materia de derechos humanos y en materia de derechos humanos de las mujeres, y una obligación que está explícita tanto en la CEDAW, que es la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que abarca todos estos ámbitos que hemos discutido en la mesa, pero también la Convención Interamericana para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres impone como obligación o como acuerdo de los estados democráticos el que combatan justamente todos esos estereotipos que efectivamente surgen desde los ámbitos primarios, que tiene que ver con la familia, pero que están presentes en todos los demás, y que al final esas nuevamente decisiones entre comillas libres de una familia pues están también contaminadas, por utilizar un término negativo, por todos esos estereotipos que socialmente se permiten y que el Estado sí tiene la obligación de regular. O sea, sí vuelve a caer la responsabilidad en el Estado. Yo también estoy de acuerdo que es un cambio social, que es un cambio cultural, pero para generarlo el Estado tiene que implementar y empujar todas esas políticas. Tenemos 30 segundos para sus conclusiones, Jorge. Sí, pues bueno, nada más decir, no es un tema exclusivo del Estado. Esta no es una responsabilidad exclusiva del Estado. El Estado ayuda y es determinante a través de los instrumentos que tiene, buenos o malos, los que tiene. La legislación, la creación de órganos y carteras en todos los ministerios o secretarías de Estado que se ocupen del tema, todo eso es plausible. Pero la discriminación no explica toda la desigualdad de la mujer. Ese es el tema. Y yo creo que se tiene que trabajar de manera integral, también con la familia, también con la educación. Este tema no se va a resolver solo con legislación, solo con tratados internacionales, solo con institutos de la mujer. O con buenas intenciones. O con buenas intenciones, pero que ayudan y determinan y favorecen, sí, asignatura pendiente, pero en el rumbo correcto. Por eso es constante el tema. Pues yo quisiera también señalar en esta conclusión, no es solo un asunto del Estado, estoy de acuerdo, pero no es solo un asunto de las mujeres, es también un asunto de los hombres. De hombres, de la ¿no? sociedad. De la sociedad. Y de la sociedad en su conjunto. Y yo creo que aquí es muy importante, no solo ganamos las mujeres, también ganan los hombres. No solo tenemos que cambiarnos las mujeres, también deben transformarse los varones y reconocer cuáles prácticas y condiciones de vida están basadas en privilegios de esa construcción de género y que tienen que transformarse, y cuáles pueden ser prácticas que le abonen a ese nuevo pacto y a ese nuevo acuerdo entre mujeres y hombres social que está de base, pero que el Estado tiene que asumir, regular, normar y además provocar cambios en mayor igualdad. Un cambio de Entonces, paradigma. pues, Quisimos hacer poner el acento en este tema, más allá de la celebración del Día Internacional de la Mujer, es hacer una revisión de la realidad, de la vivencia del día a día con los hombres, con la sociedad en general, con las instituciones, con los medios de comunicación. Por eso un programa de este tipo es necesario. Hay que hacer una revisión constante. Muchas gracias por su participación esta noche. Gracias. Y gracias a usted por su compañía. Hasta la próxima.